Buenas Perfecto. noches, Bueno, doctor. vamos a ver el tema de dolor. Es un tema muy bonito que también tiene que ver mucho con inflamación, dolor. En esta primera diapositiva que ustedes ven acá, esta de acá, la hice para que vean, esto es un estómago distendido, está lleno de aire. Aquí es un intestino delgado distendido y aquí está como bloqueado el intestino delgado. O sea, no podía pasar el contenido del estómago hacia el intestino delgado. Este grado de distensión importante causó mucho dolor en el paciente. Entonces, vean ustedes que el mecanismo acá en víscera es distensión, pero que al final va a estimular aquí las terminaciones sensitivas que están en el estómago, en las paredes del estómago o el intestino delgado. Ahora, tenemos algunos conceptos que están relacionados con el tema de dolor. Nocicepción, para referirse que es la inflamación de un tejido. O sea, tiene que haber, para que haya dolor, tiene que haber inflamación de un tejido. Ejemplo, una herida, hay inflamación. Una erisipela, el paciente que me tocó ver ayer de la pierna, hay inflamación para que sienta dolor en la pierna. Eh, un coágulo en el pulmón, en la arteria pulmonar causa inflamación. Entonces, esto es importante para que cause nocicepción. Y las prostaglandinas, la histamina, habíamos visto la bradicinina como uno de los elementos importantes y el potasio van a causar inflamación, van a dañar el tejido y consecuentemente esa acción de estos elementos productores de inflamación, elementos nociceptivos le vamos a llamar ahora, causan dolor. Entonces, lo que aquí tienen que ir aprendiendo es a relacionar, cuando yo diga nocicepción, ustedes tienen que ver de que el paciente tiene un proceso inflamatorio. O sea, eso es nocicepción. Ahora, tipo de inflamación. Puede ser un estímulo físico, es decir, una acción directa sobre la piel, térmicos, quemaduras para referirme a esto, y químicos para referirme a ver, una persona que deglute lavandina, hipoclorito de sodio, químico. Eso va a causar inflamación y consecuentemente nocicepción. Cuando vemos ya el concepto dolor en sí, vamos a ver los potenciales de receptor, vamos a ver cómo se transmite y cómo se percibe. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, eh, diabetes y tengo una espina en el pie, no voy a sentir la espina en el pie. ¿Por qué? Porque ese receptor del dolor va a estar dañado consecuencia de la diabetes. Pero cualquiera de ustedes en el pie se introduce una espina y al segundo sienten dolor, porque el receptor del dolor va a cambiar de reposo, va a superar el umbral y en ese momento tendríamos un potencial de receptor. Se va a transmitir por las fibras tipo C. Hasta acá no se siente el dolor, fíjense. Pero cuando llega al tálamo, ahí hay percepción. Y cuando llega a la corteza parietal, ahí yo tengo una espina en la parte anterior del pie, cerca del dedo gordo. Entonces, fíjense que esto es importante para que haya dolor. Tiene que haber potenciales de receptor, transmisión y percepción. A ver, si yo tengo un tumor en la médula, en la raíz anterior de la médula, el dolor no va a continuar transmitiéndose hacia la corteza sensitiva. Entonces la transmisión va a estar alterada. Entonces, para que yo tenga percepción, para que yo tenga percepción del dolor, tiene que haber nocicepción. La nocicepción va a generar un potencial de receptor, una transmisión y una percepción.
Y el sufrimiento. A ver, aquí en el sufrimiento, ¿quiénes son los que tienen más tolerancia al dolor? El sexo femenino. ¿Por qué el sexo femenino? Porque es un organismo que está diseñado para el parto y en el parto el dolor que existe es inmenso. Entonces, la mujer tiene más percepción, más tolerancia al dolor. ¿Y qué hace que nosotros lloremos? ¿Qué hace que tengamos un estado de ansiedad y desesperación? Cuando esta nocicepción se transmite, mejor dicho, cuando este dolor se transmite al sistema límbico. Entonces, esta es una de las preguntas que generalmente hago en el examen. La percepción es corteza parietal. ¿Estamos? Repito, la percepción, vayan en sus apuntes ordenando esto. La percepción, corteza parietal. La llegada de la transmisión del dolor al sistema límbico genera llanto, ansiedad y conductas psicológicas. Y aquí hay unos circulitos, ¿verdad? ¿Lo ven? Para decir que todo esto, la N de nocicepción, la S de sufrimiento, la D de dolor y la C de conducta del dolor, todo está entrelazado, todo va junto, acá. Entonces, vamos a empezar con lo primero que decía percepción del dolor. No, 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 perdón. Eh, estado nociceptivo. Estado nociceptivo. Tiene que haber daño del tejido, o sea, nocicepción, inflamación, ¿cierto? Esto va a generar en el local, en las quemaduras, donde está, digamos, se ha quemado con el sol el paciente, va a generar liberación de mediadores. Y aquí están los que ya conocemos. El ácido araquidónico, perdón, el ácido araquidónico, por acción de ciclooxigenasa, se va a convertir en prostaglandinas. Los mastocitos van a liberar serotonina. Las terminaciones nerviosas van a liberar acetilcolina. Y ahí también va a tener, por primera vez estoy hablando de la sustancia P. Esto subraya, sustancia P. Toda esta terminación sensitiva, vean ustedes, es el nociceptor. Estoy hablando de la piel de la espalda, donde se ha quemado con el sol. En estas terminaciones sensitivas va a cambiar el potencial de receptor. En otras palabras, va a cambiar el umbral, porque va a empezar a entrar sodio. Ese sodio va a producir que este umbral eh, de menos 80 milivoltios se vaya a menos 60. Entonces, ahí se llama ese cambio del umbral, mejor dicho, ese cambio ¿qué se llama esto? Ese cambio eléctrico que está recibiendo como consecuencia del ingreso de sodio, que lo está haciendo menos negativo, es lo que vimos acá como potencial de receptor. Entonces, primero, esta inflamación que va a favorecer el ingreso de sodio va a causar acá un potencial de receptor. Ese potencial de receptor supera el umbral y ahora viene la transmisión. Miren, por el nervio. La conducción, la transmisión, pasa el ganglio dorsal y llega a la raíz dorsal anterior. Y siempre se va a cruzar acá. Esta es la primera neurona. Ojo, esta es la primera neurona. Ahora aquí viene, hace sinapsis, se transmiten GABA, aquí hay GABA, y este GABA estimula a la segunda neurona. Y miren, tengo acá transmisión del dolor. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo. Esta neurona, esta de acá, sigue transmitiendo el dolor y hace sinapsis en el tálamo. Otra vez se va a liberar GABA acá y la tercera neurona es la que va a llevar a la corteza parietal y ahí tenemos la percepción y la calidad del dolor, la especificidad del dolor. Bien, esta vía, como ustedes pueden ver acá, dice
espinotalámica. Hay la neoespinotalámica y la paleoespinotalámica. La neoespinotalámica está relacionada con dolor rápido, es decir, estas son las fibras tipo C, tipo A, por acá. Son tan rápidas, son milésimas de segundo que sentimos el dolor por la vía rápida, espinotalámica. Y la paleoespinotalámica va a demorar un poquito más en llegar por la parte anterolateral, por la parte lateral, pero esta paleo va a dar señales al sistema límbico para que lo estimule y tengamos nosotros los cambios relacionados con sufrimiento, sistema límbico. Ahora, me voy a adelantar, esta foto la saqué de Lecturio, es buenísima porque aquí vean ustedes, de la región periventricular, de todo lo que es la periventricular, van a salir otras neuronas que van a descender, miren, y van a hacer sinapsis en el núcleo rojo, o pueden hacer, lo estimulan al núcleo rojo, y de acá descienden e inhiben la conducción del dolor de la primera neurona. Entonces, esto es lo que después vamos a ver nosotros con el nombre de modulación del dolor. Entonces, hay transmisión, pero simultáneamente del sistema periventricular se está activando otro sistema vía núcleo rojo que va a liberar aquí serotonina y aquí se van a liberar endorfinas que van a disminuir, reducir la transmisión del dolor. Todo esto en la raíz dorsal. El dolor es la percepción subjetiva que el sujeto experimenta. Cada uno tiene una manera especial de percibir, con todos sus componentes sensoriales, emocionales, conductuales y discriminativos. Este concepto se extrajo de Uribe. Sufrimiento es una reacción afectiva. Miren, es lo contrario a alegría, ¿no? Reacción afectiva negativa, inducida por varios estados psicológicos como son el dolor, el miedo, la ansiedad y el estrés. A ver, uno de los dolores más fuertes que yo he visto es el del cólico renal. Crea miedo, crea ansiedad, el paciente está muy inquieto. La señora que está en fase de dilatación, cuando está teniendo su hijo, entra en un estado de ansiedad. Hay mucho miedo también. Esto como consecuencia de ese dolor intenso. Y en la señora que va a tener su niño por vía normal, el estrés le invade. ¿Será que va a salir normal? ¿Será que voy a poder tenerlo? Todo esto que quede claro relacionado con este sistema límbico que va a ser estimulado a través de la vía paleoespino-talámica. Sufrimiento. No todo sufrimiento es causado por dolor. Las conductas del dolor surgen como consecuencia del dolor y el sufrimiento. Son aquellas cosas que el paciente hace o deja de hacer cuando hay una lesión tisular o cauta iatrogénica. Entonces, lo que a veces aquí se hace es sacarlo del foco al paciente, es decir, hacer lo que piensa en otras cosas para que sienta menos dolor, menos ansiedad. Pero es muy complicado porque un cólico renal es un cólico renal, un parto es parto y genera esto, dolor, miedo, ansiedad y estrés. Bien, ya hablamos un poquito de lo que era el inicio del dolor, el estado de nocicepción. Mencionamos hace rato prostaglandinas, sustancia P, ¿sí? Sustancia P, prostaglandina, serotonina, acetilcolina y potasio, e hidrogenión también. Anoten, por favor, en un papel las tres. Sustancia P, anoten, prostaglandinas, serotonina, acetilcolina, potasio e hidrogenión. Anoten, por favor, porque me va a servir para esta diapositiva. ¿Ya lo anotaron? Sí, doctor. Perfecto. Ya. ¿Quién contestó primero? Jacqueline. Jacqueline. Entonces usted me va a ayudar. Anote.
Estímulos nociceptivos, mecánicos, térmicos, químicos, causan nocicepción, mejor dicho, causan inflamación y consecuentemente nocicepción. La conversión de estos estímulos nociceptivos, inflamatorios, en un potencial eléctrico, o sea, el hecho de que todos estos estímulos liberen, ¿qué sustancias eran, Jacqueline, las que se liberaron? Acetilcolina, prostaglandina. Serotonina, Ya, picolina, ya, exacto. potasio, Todas esas dopamina. sustancias aumentan la permeabilidad de la terminación sensitiva, potencial de receptor, y empiezan a haber despolarizaciones. Ese cambio se va a llamar transducción. Es convertir el estímulo nociceptivo en un estímulo eléctrico. Eso se llama transducción. Ahora viene la transmisión hasta la primera neurona y luego viene la segunda neurona. Y aquí estamos, aquí hay sinapsis, ¿no? Aquí les decía que anoten por favor acá, hagan una segunda neurona, ya aquí la primera, y aquí pongan GABA, GABAérgico. Vayan familiarizándose con el término GABA. El término GABA va a ser, se va a liberar este neurotransmisor acá y va a despolarizar la segunda neurona que va hacia el tálamo. Y miren, en lo que vendría a ser corteza, ahí tengo percepción. Y aquí hay un dato ya que quiero que lo subrayen. ¿Qué me da corteza? Información consciente y discriminación. Es decir, me dice exactamente el tipo de dolor que estoy sintiendo, la ubicación exacta del dolor en mi cuerpo. Entonces, esta percepción, esta función fisiopatológica se va a llevar a cabo en lo que vendría a ser la corteza parietal sensitiva. S1, miren, y S2. Nocicepción, fenómeno biológico a nivel celular que conlleva la creación de cambios de potencial de membrana que se llama transducción. O sea, la nocicepción es la inflamación que va a generar transducción. Luego, la transmisión y percepción para... entonces, la transmisión, número 2, y la percepción. Entonces, estas son las fases del dolor. Pero aquí dice, para disminuir el dolor, la modulación. Es decir, simultáneamente les había dicho que del núcleo rojo de la sustancia gris periapuntual se están liberando sustancias que van a reducir la transmisión del dolor a nivel de la raíz anterior. Aquí, dorsal, perdón, a nivel de la raíz dorsal. Bien, ¿qué tengo acá? Acá tengo un potencial de membrana. Esto que ustedes ven es el umbral. Entonces, estos estímulos nociceptivos que eran prostaglandinas, que eran sustancia P, potasio, cininas, bradicinina, en esta terminación hace que ingrese sodio. Entonces vean ustedes cómo la membrana se va haciendo menos negativa, llegamos al umbral y aquí se genera despolarizaciones. Entonces, este estímulo nociceptivo se ha convertido en un estímulo eléctrico. Esto es lo que les decía a ustedes que recibe el nombre de transducción. Transducción. Transducción, es decir, es modificar eléctricamente eh, el potencial de membrana de la terminación sensitiva tipo C o tipo A acá. De tal manera de que porque esto aumenta la permeabilidad al sodio, llega al umbral y aquí se generan las despolarizaciones para que haya transmisión. ¿Y el potencial de receptor qué es? Es esta modificación de reposo a umbral. Este aumento de sodio del potencial de reposo al umbral, eso es lo que se va a llamar con el nombre de potencial de receptor. Una pregunta bien, digamos, bien finita que a veces hago en el examen
es ¿en qué momento, qué se necesita para que haya despolarización? ¿Qué necesito para que esto despolarice? ¿Sodio? Sodio. Aumento de la permeabilidad para que entre sodio. Estímulo eléctrico. Sí, Ingresso de sódio, de pero acuerdo. também pode ser ingresso de cálcio também. Ou eu não devo. El calcio no interviene todavía. Que Todo lo que sobrepase el ustedes han umbral. hecho, todo lo que ustedes han hecho, fíjense, potencial de receptor. Ya. Todo lo que me acaban de decir está correcto, bienísimo. Pero la respuesta era esta. La respuesta era crear un potencial de receptor acá. Hacer que la membrana sea de reposo, ingresa sodio, llega al umbral. Todo este cambio eléctrico desde el reposo al umbral se llama potencial de receptor. Ahora, ¿en qué momento ya tenemos nosotros lo que vendría a ser la transmisión del dolor? La En el transducción. momento en que aquí haya, para aquella transmisión, tiene que haber despolarización. Entonces, pero en realidad lo que hace, por ahí dijimos potasio, las prostaglandinas, dijimos los hidrogeniones, dijimos la sustancia P. Todos estos elementos acá, en esta terminación sensitiva, generan un potencial de receptor, el cual va a permitir que haya despolarizaciones para que se lleve a cabo la transducción. Entonces, la pregunta tendría que ser así. ¿Cómo se forma el potencial de receptor? Y aquí está la respuesta. ¿Cómo se forma? O aumento dessa quantidade de substâncias aí, não é? Que vão estimular o que são os receptores. Exacto. Todos estos elementos, todos estos de acá, van a aumentar la permeabilidad al sodio en la terminación sensitiva. Todos estos de acá. Lo cual van a generar un potencial de receptor, umbral y despolarización para que haya transmisión. Eso, doctor, es lo mismo que el potencial de acción. Claro. El potencial de acción, sí, me gustó eso. Tiene 3 fases. Despolarización. No, tiene reposo, Reposo, despolarización y despolarización, repolarización. repolarización. ¿No ve? Ahora, Sí. o sea, todo esto, el potencial de receptor vendría a ser una fase, una partecita del potencial de acción, que sería el cambio de la polaridad de la membrana hasta llegar al umbral. Aquí, a ese cambio, le vamos a llamar potencial de receptor, porque está mediado por estas sustancias que favorecen el ingreso de sodio. Llegamos al umbral. Siempre que ustedes lleguen al umbral de una membrana, esto quiero que lo recuerden para cardio, se produce recién la despolarización. Antes no. Y luego viene la salida de potasio y tengo la repolarización. Entonces, todo esto sería el potencial de membrana, el potencial de acción que tiene estas fases. Yo lo que estoy haciendo un poquito de hincapié es en esto, en el potencial de receptor. Ahora, la transmisión va a depender de ¿qué? De la despolarización. La transmisión depende de la despolarización. O sea, en otras palabras, doctor, sería por la salida de potasio. No, la salida de potasio está relacionada con repolarización. ¿Por qué? Ah, sí, correcto. Porque lo Tiene quiero razón. recordarles el por qué. Resulta que dentro de la célula, aquí dentro de la célula, nosotros tenemos normalmente acá, esta es mi célula. ¿Estamos? Aquí adentro, yo voy a tener normalmente una carga positiva y una carga negativa. Eso es mi normal.
Entonces, esto lo voy a replicar. Vamos a replicarlo. Ya, entonces. Esto es mi normal dentro de la terminación sensitiva. ¿Estamos? Ya, esa es mi terminación sensitiva. Eso es mi normal. Ya. Aquí tengo terminación sensitiva. Vamos a poner acá. Listo. Bien. Lo que quiero que me aprendan es repolarización. Si yo agarro este esquema acá. A ver. Ahí. Acá. Acá. Ahora sí. Ahí. Yo voy a sacar ahora, miren lo que voy a sacar ahora. Voy a sacar el potasio, que es carga positiva. Al sacar el potasio, que es carga positiva, a ver. Esperemos un segundito. Sale esta carga positiva. Sale esta carga positiva. ¿Y qué predomina? Negativo. Correcto, cargas negativas. Entonces, yo les decía, una vez que se ha despolarizado acá, hay difusión neta de potasio. Estas cargas positivas que están prendiditas a las cargas negativas, ahora yo saco el sodio, el potasio, y miren, predominan las cargas negativas y voy recuperando mi negatividad en la célula. Eso es la repolarización. En cambio, la despolarización es que voy a tener abundantes cargas positivas a consecuencia del potencial de receptor. ¿Entendieron? Sí, doctor. Ok. Listo. Ya, esto es, a ver. Ya. Esto lo saqué de un libro que se llama Bases del Dolor, de Fisiopatología y Bases del Dolor. Las fibras tipo C, amielínicas, esta es la terminación sensitiva. Tengo, a ver, prostanoides, que son los derivados de las prostaglandinas. Un estímulo directamente térmico sobre la terminación sensitiva, calor directo. Tengo el péptido relacionado con el gel de calcitonina acá. Tengo somatostatina acá. Factor de crecimiento aquí. Eso por un lado. Por otro lado, miren ustedes, estos son los estímulos mecánicos directos que pueden causar cambio en la permeabilidad y estimulación del simpático por noradrenalina y prostanoides también. Y aquí está el estado nociceptivo. Hidrógeno, potasio, prostaglandina, serotonina, radicinina. Esto es consecuencia de la lesión tisular. Bien. El óxido nítrico también, miren. Algunas citocinas. Todos estos elementos van a causar
la sopa inflamatoria acá y van a favorecer el ingreso de sodio. Entonces, este libro dice mediadores químicos, transmisores y otros factores implicados en la activación de los nociceptores de las fibras nerviosas periféricas tipo C. Sustancias que provienen de los tejidos, de los vasos sanguíneos, de las células inmunes, de las fibras nerviosas presentes en la zona lesionada. A ver, ¿por qué cuando yo coloco, si yo le coloco al paciente sustancia P dentro, si este vaso tiene aquí el vaso sanguíneo, acá, una trombosis arterial, siente el paciente un dolor intenso, porque a consecuencia de esa trombosis arterial, dentro del vaso, se está liberando histamina, sustancia P, serotonina y óxido nítrico. Bien. Esto es importante que aprendan, ¿ya? Esto, que los agentes vasculares también se liberan dentro de ellos. Y acá, esto es para migraña. Ojo, esto quiero que lo guarden para migraña. Es dolor también, para migraña. Esta diapositiva la saqué del libro de Lazo, Javier Lazo creo que es. Miren de explicativo. Terminación sensitiva, vaso sanguíneo, liberan, hay lesión tisular, ¿no? Tiene que haber siempre lesión tisular, mecánica térmica, acá, dice, facilita la permeabilidad al sodio y causa potencial de receptor y luego despolarización. Es el concepto que acabé de mencionar. Esto se despolariza, activación directa por la presión intensa de la lesión celular consecutiva. La lesión celular induce disminución del pH, o sea, está ácido, es decir, se acidifica el medio y origina liberación de potasio y la síntesis de prostaglandinas y bradicininas. Las prostaglandinas intensifican la sensibilidad de la terminación a la bradicinina y a las otras sustancias. Entonces las vuelven más sensibles a la bradicinina, consecuentemente más ingreso de sodio en esta terminación sensitiva. Los impulsos, esta es la activación directa y primaria. Activación secundaria. Los impulsos generados en las terminaciones estimuladas se propagan no solo a la médula espinal, sino también a las otras ramas terminales en las que inducen la liberación de péptidos, incluida la sustancia P. Esta última origina vasodilatación y edema neurogénico, con mayor acumulación de bradicinina. O sea, vamos a entrar ahora como en una amplificación del estado inflamatorio. Aquí vamos a tener nosotros sustancia P. Miren. ¿Y de dónde se libera la sustancia P? De la terminación sensitiva. O sea, aquí hay despolarización, ¿verdad? Esta despolarización de la terminación sensitiva termina en forma ortodrómica, o sea, liberando acá sustancia P. Esta sustancia P va a causar mayor vasodilatación y edema neurogénico.